Un paseo para recordar Nicholas Sparks, capítulo 7. Cierto día, a principios de diciembre, cuando apenas quedaban 2 semanas más de ensayos, el frío cielo invernal ya estaba totalmente negro. Cuando la señorita Garber nos dejó marchar, Jane me pidió si podía acompañarla a su casa. No sé por qué quería que lo hiciera. Beaufort no era exactamente un vivero de actividades delictivas. Por aquel entonces, el único asesinato del que había oído hablar había ocurrido 6 años antes, cuando un chico murió apuñalado delante de la taberna Moores, un tugurio frecuentado por tipos como Leon, por cierto. Durante aproximadamente una hora, su muerte causó una gran conmoción y los teléfonos no pararon de sonar en todo el pueblo mientras algunas mujeres se preguntaban asustadas por la posibilidad de que se tratara de un perturbado que merodeaba por las calles, atacando a víctimas inocentes. Todo el mundo cerró las puertas con llave y cargó las escopetas. Los hombres se sentaron junto a las ventanas del comedor para ver si por su calle aparecía alguien con aspecto de delincuente, alguien que se moviera con sigilo, pero la historia se aclaró antes de que la noche tocara su fin, cuando un muchacho entró a la comisaría de policía para entregarse y luego explicó que se había tratado de una pelea que se les había ido de las manos. Evidentemente, la víctima se había largado del bar sin pagar con una mera apuesta. Acusaron al joven de asesinato en segundo grado y le cayeron 6 años en la penitenciaria del estado. Los policías en nuestro pueblo tenían el trabajo más tedioso del mundo. Sin embargo, les gustaba contonearse por ahí con soberbia y sentarse en alguna cafetería mientras hablaban del gran crimen, como si hubieran resuelto uno de los casos mediáticos más importantes del país. Fuera como fuera, la casa de Jane estaba de camino a la mía, así que no podía decir que no sin herir sus sentimientos. No es que me gustara Jane, no me malinterpretes, pero cuando uno ha pasado bastantes horas al día con alguien y tiene que continuar viendo a esa persona durante por lo menos otra semana, no le apetece cometer ninguna tontería de la que al día siguiente uno de los dos tenga que arrepentirse. La función iba a ser representada el viernes y el sábado siguiente, y mucha gente ya hablaba del acontecimiento. La señorita Garber estaba tan impresionada con James y conmigo que no paraban de contarle a todo el mundo que iba a ser la mejor función de toda la historia. Era evidente que se le daba muy bien eso de hacer propaganda. En el pueblo había una emisora de radio y la entrevistaron en directo, no solo una vez, sino dos, y en ambos casos aseveró, ¿cómo no? Será maravilloso, absolutamente maravilloso. La señorita Garber también se había puesto en contacto con la prensa local y un periodista convino en redactar un artículo sobre la obra, básicamente por la conexión que existía entre Jane y Herbert, a pesar de que todo el mundo en el pueblo ya lo supiera. La señorita Garber estaba entusiasmada con el proyecto y justo aquel día anunció que iba a añadir más sillas para acomodar a la numerosa audiencia que iba a asistir al teatro. Mis compañeros de clase estallaron en vítores de alegría, como si se tratara de una gran noticia o algo así, pero supongo que en el fondo para algunos de ellos sí que se trataba de una gran noticia. Recuerda que en clase teníamos especímenes como Eddie, quien probablemente pensaba que sería la única vez en su vida que alguien mostraría interés por él. Lo más triste era que es probable que tuviera razón. Pensarás que yo también me estaba poniendo nervioso con todo aquel trajín, pero en realidad no era así. Mis amigos seguían burlándose de mí en el instituto y no había gozado de una tarde libre desde lo que me parecía una eternidad. Lo único que me mantenía con ánimos era pensar que estaba haciendo lo correcto. Yo sé que no es mucho, pero francamente era todo lo que tenía. De vez en cuando incluso me sentía satisfecho con la idea, aunque nunca lo admitiera ante nadie. Prácticamente podía imaginar los ángeles en el cielo revoloteando en círculos, mirándome en actitud risueña
y con lágrimas en las comisuras de los ojos, al tiempo que comentaban lo buen chico que era por hacer todos esos sacrificios. Así que aquella noche, mientras acompañaba a Jane a casa, estaba pensando en esas historias cuando ella me hizo una pregunta. ¿Es cierto que algunas noches vas con tus amigos al cementerio? Me quedé sorprendido de que ella mostrara interés por tal cuestión, aunque no fuera exactamente un secreto. No me parecía la clase de tema que pudiera despertar su curiosidad. Sí, a veces, respondí con actitud indiferente. ¿Qué hacéis allá además de comer cacahuetes? Era evidente que Jane estaba bien informada. No lo sé, hablar, bromear. Nos gusta ir allí, eso es todo. ¿Y no tienes miedo? No, contesté. ¿Por qué? ¿Tú tendrías miedo? No lo sé, a lo mejor sí. ¿Por qué? Me preocuparía hacer algo indebido. No hacemos nada malo, quiero decir, no destrozamos las lápidas ni dejamos basura esparcida por ahí, alegué. No quería contarle nuestras conversaciones acerca de Henry Preston, porque sabía que no era la clase de historia que a James le gustaría oír. La semana anterior, Eric se había preguntado en voz alta con qué rapidez podía un manco meterse en la cama, y bueno, ya me entiendes. ¿Os sentáis y os dedicáis a escuchar los ruidos que os rodean? O sea, el canto de los grillos, el susurro de las hojas cuando sopla el viento, o simplemente os tumbáis a contemplar las estrellas. A pesar de que Jane era una adolescente, era obvio que no sabía nada sobre el comportamiento de la gente de su edad. Encima, intentar comprender el comportamiento de chicos, adolescentes, era para ella como procurar descifrar la teoría de la relatividad. Ni una cosa ni la otra, contesté. Ella asintió levemente con la cabeza. Supongo que eso sería lo que haría yo si estuviera allí, quiero decir, si fuera al cementerio una noche. Me dedicaría a mirar a mi alrededor para inspeccionar el lugar, o me quedaría sentada en silencio y escucharía los ruidos. Aquella conversación me pareció muy rara, pero no dije nada al respecto de su contestación, y continuamos caminando en silencio durante unos momentos. Dado que ella me había hecho una pregunta personal, me sentí obligado a hacer lo mismo con ella. Jane no había hecho ningún comentario sobre los planes del señor ni nada parecido, así que era lo mínimo que yo podía hacer. ¿Y tú, qué haces aparte de dedicarte a los huérfanos, auxiliar animales heridos o leer la Biblia? Mi pregunta sonaba ridícula, lo admito, pero ella simplemente sonrió. Creo que mi pregunta la había sorprendido, aún más le sorprendió que yo pudiera mostrar un mínimo interés por ella. Hago muchas cosas. Hago los deberes que nos mandan en clase y paso el rato con mi padre. De vez en cuando jugamos el rummy o cosas por el estilo. ¿Alguna vez sales por ahí con amigas a dar una vuelta? No, contestó, y por la forma en que lo dijo, supe que incluso para Jane era obvio que nadie quería pasar mucho rato con ella. Me apuesto lo que quieras a que estás entusiasmada con la idea de ir a la universidad del año que viene, comenté cambiando de tema. James se tomó un momento antes de contestar. No creo que vaya a la universidad, contestó. Su respuesta me pilló desprevenido. Ella era una de las estudiantes más brillantes de la clase y en función a los resultados del último semestre, incluso era posible que se graduara con matrícula de honor. Por cierto, mis amigos y yo hacíamos apuestas sobre cuántas veces mencionaría los designios del Señor en su discurso de graduación. Yo decía que 14 veces, y es que solo podría hablar durante 5 minutos. ¿Y qué me dices de una universidad bautista?, insinué. Ella me miró con un extraño brillo en los ojos. ¿Te refieres a que crees que ahí estaría en mi propia salsa? ¿No? Esas respuestas directas a veces lanzaba podían tener el efecto de un guantazo en plena cara. Bueno, no lo he dicho en ese sentido. Me apresuré a contestar. Solo quería decir que, como sé que te gustan los estudios bíblicos, Jane se cogió de hombros sin contestar. Si soy sincero, no supe cómo interpretar su gesto. En esos momentos ya habíamos llegado a su casa. Nos detuvimos junto a la fachada lateral.
Desde mi posición podía ver la sombra de Herbert en el comedor a través de las ventanas. La luz estaba encendida y él se hallaba sentado en el sofá junto a la ventana. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante, como si estuviera leyendo algo. Pensé que seguramente debía de tratarse de una Biblia. Gracias por acompañarme, me dijo, y alzó la vista para mirarme a los ojos un momento antes de reanudar la marcha hacia la puerta. Mientras se alejaba, no pude evitar pensar que de todas las conversaciones que había mantenido con ella, aquella había sido más extraña de todas. A pesar de algunas de sus respuestas tan raras, Jane parecía prácticamente normal. La noche siguiente, mientras la acompañaba de nuevo a casa, ella me preguntó por mi padre. Creo que está bien, contesté, aunque no pasa mucho tiempo en casa. ¿Lo echas de menos? Me refiero a haberte criado lejos de él. A veces. Yo también echo de menos a mi madre, aunque no llegara a conocerla. Por primera vez se me ocurrió que James y yo podíamos tener algo en común. Reflexioné unos momentos al respecto. Debe de resultar muy duro para ti, dije sinceramente. A pesar de que conozco poco a mi padre, por lo menos a veces lo veo. Jane alzó la vista y me miró. Luego volvió a desviar los ojos hacia adelante y se arregló el pelo con suavidad. Empezaba a darme cuenta de que aquel gesto era recurrente para ella y que echaba mano de él cuando estaba nerviosa o no sabía qué decir. Sí, a veces espero que no me malinterpretes. Amo a mi padre con locura, pero a veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera tenido a mi madre cerca. Creo que habríamos sido capaces de hablar sobre ciertas cosas de una forma que no puedo con mi padre. Supuse que se refería a hablar de chicos. Hasta más tarde no me di cuenta de lo equivocado que estaba. ¿Qué tal es eso de vivir con tu padre? ¿Se comporta igual que cuando está en la iglesia? No, lo creas o no, tiene un buen sentido del humor. Herbert, exclamé sin poder contenerme, no podía imaginármelo. Creo que ella se quedó pasmada cuando oyó que me refería a su padre por su nombre de pila, pero no me sorprendió. En vez de eso, contestó. No sé por qué te sorprendes, seguro que te gustaría si lo conocieras mejor. No creo que llegue a conocerlo bien. Nunca se sabe cuáles son los designios del Señor, apuntó sonriente. Me daba mucha rabia cuando James soltaba esa clase de chorradas. Con ella uno sabía que hablaba con el Señor todos los días, pero nunca era posible averiguar lo que el Todopoderoso le había dicho. Era posible que Jane tuviera línea directa con el cielo. No sé si me entiendes, por lo buena persona que era. ¿Cómo quieres que llegue a conocer a fondo a tu padre? Insistí. Jane no contestó, pero sonrió para sí como si fuera dueña de un secreto. Como ya he dicho, me daba mucha rabia cuando hacía eso. La noche siguiente hablamos sobre la Biblia. ¿Por qué la llevas siempre contigo? Quise saber. Pensaba que iba a todas partes con la Biblia porque era la hija del reverendo. No se trataba de una deducción descabellada, dada la pasión de Herbert por las escrituras y todo eso. Pero la Biblia de Jane que llevaba era vieja, con la cubierta ajada. Creía que ella era la clase de chica que compraría una Biblia nueva todos los años con tal de ayudar a promover la industria que publicaba Biblias o para mostrar su renovada dedicación al Señor o algo así. Jane dio unos pasos antes de contestar. Era de mi madre, dijo simplemente. Oh, balbucié, como si acabara de pisar por error la preciada mascota de alguien. Ella me miró. No pasa nada, no lo sabías. Siento haber preguntado. Tranquilo, no lo has hecho con mala intención. Hizo una pausa. Mi padre y mi madre recibieron esta Biblia como regalo de bodas, pero mi madre se la quedó. Siempre la leía, especialmente en los momentos más duros de su vida. Pensé en los abortos, Jane continuó. Le gustaba leerla por la noche antes de dormir y la tenía en el hospital cuando yo nací. Cuando mi madre murió, mi padre abandonó el hospital con la Biblia y conmigo.
Lo siento, repetí. Cuando alguien te cuenta algo triste, es lo único que se te ocurre, aunque ya lo hayas dicho antes. Es una forma de sentirme más cerca de ella, ¿comprendes? No lo decía con tristeza, sino más bien como si quisiera aportar más información a su respuesta. Eso consiguió que me sintiera aún peor. Después de que Jane me contara esa historia, pensé de nuevo en cómo debía de haber sido para ella eso de criarse con Herbert y no supe qué responder. Mientras pensaba en algo que decir, oí el claxon de un vehículo a nuestra espalda. Jane y yo nos detuvimos y nos dimos la vuelta al mismo tiempo que oímos que el coche se paraba en el arcén. Eric y Margaret estaban en el coche, él en el asiento del conductor y ella de acompañante, el más cercano a nosotros. Vaya, vaya, pero ¿a quién tenemos aquí? Explicó Eric al tiempo que se inclinaba sobre el volante para que yo pudiera verle la cara. No le había dicho que llevaba varios días acompañando a Jane a casa. En la curiosa forma de funcionar de la mente adolescente, aquello se alzó sobre cualquier otra cosa, incluso después de haber oído la triste historia de Jane. Hola Eric, hola Margaret, los saludó Jane jovialmente. ¿La acompañas a casa, Landon? Podía ver la mueca maliciosa que se ocultaba debajo de la sonrisa de Eric. Hola Eric, lo saludé deseando que no me hubiera visto. Es una noche muy hermosa para pasear, ¿verdad? Comentó Eric. Creo que porque Margaret estaba entre él y Jane. Se sentía un poco más osado que de costumbre en presencia de Jane. Era obvio que de ninguna manera iba a dejar escapar la oportunidad de fastidiarme. Jane miró alrededor y sonrió. Pues sí, es verdad. Eric también miró a su alrededor con aire risueño antes de inspirar hondo. Para mí era más que evidente que estaba fingiendo. Ah, qué bien se está aquí afuera, suspiró Eric. Luego nos miró y se encogió de hombros. Os ofrecería llevaros en coche, pero seguro que no resultaría ni la mitad de agradable que vuestro paseo bajo las estrellas y por nada en el mundo permitiría que os perdieras esa bella experiencia. Lo dijo como si nos estuviera haciendo un favor. De todos modos, ya casi hemos llegado a mi casa, apostilló Jane. Le iba a ofrecer a Landon un vaso de sidra. ¿Os apetece uno? Hay para todos. ¿Un vaso de sidra? ¿En su casa? Jane no había mencionado nada antes. Hundí las manos en los bolsillos preguntándome si la situación podía empeorar aún más. Oh, no, gracias. Vamos de camino al bar Cecil. Durante la semana, pero si mañana tenéis clase, comentó ella inocentemente. Oh, no nos quedamos mucho rato, respondió Eric, pero será mejor que nos marchemos, que disfrutéis la sidra. Gracias por pararos a saludar, agradeció Jane al tiempo que se despedía con la mano. Eric puso de nuevo el coche en marcha, aunque muy despacio. Probablemente Jane pensó que era un conductor prudente, pero no lo era. Sin embargo, tenía que admitir que lo que de verdad se le daba bien era salir airoso de accidentes leves. Recuerdo una vez que le dijo a su madre que una vaca había salido disparada y se había colocado justo delante de su coche de sopetón, y por eso la rejilla y los parachoques estaban abollados. Sucedió tan rápido, mamá. La vaca salió disparada y se plantó en medio de la carretera. No pude frenar a tiempo, se excusó. Todo el mundo sabe que las vacas no salen disparadas, pero su madre le creyó. Ella también había sido la jefa de las animadoras en el equipo de béisbol en el instituto, por cierto. Cuando perdimos el coche de vista, James se giró hacia mí y sonrió. Tienes unos amigos muy simpáticos. Simpatiquísimos, contesté con retintín. Después de despedirme de Jane, no me quedé a tomar un vaso de sidra. Enfilé hacia mi casa y me pasé el resto del trayecto rezongando. Por entonces ya no me acordaba en absoluto de la triste historia de Jane. Prácticamente podía oír a mis amigos riéndose de mí a mandíbula batiente mientras se dirigían al bar Cecil. ¿Ves lo que pasa por ser un chico bueno?
A la mañana siguiente todo el mundo en el instituto sabía que yo estaba acompañando a Jane a su casa, lo que inició una nueva ronda de especulaciones sobre nosotros dos. Esta vez fue incluso peor que la anterior. La presión era tan insoportable que me pasé la hora del almuerzo en la biblioteca para que me dejaran en paz. Aquella noche el ensayo iba a ser en el teatro, era el último antes de la función y teníamos mucho trabajo por delante. Justo después de las clases, los chicos que hacíamos la función teníamos que llevar todo el decorado que estaba montado en clase hasta la furgoneta alquilada para transportarlo hasta el teatro. El problema era que Eddie y yo éramos los únicos dos chicos y él no era la persona a la que mejor se le daba eso de andar coordinando. Cuando atravesábamos el umbral, sosteniendo uno de los objetos pesados, su cuerpo desgarbado parecía ir contra él. En un momento muy crítico, cuando yo realmente necesitaba su ayuda para equilibrar la carga, tropezó con quién sabe qué, una mota de polvo o un insecto que había en el suelo, y el objeto se aplastó y el objeto me aplastó los dedos, atrapándolos contra el marco de la puerta de la forma más dolorosa posible. Lo siento, tartamudeó. ¿Te has hecho daño? Contuve todos los insultos que pujaban por escaparse de mi boca y le espeté. Ten más cuidado, hombre. Pero Eddie no podía evitar tropezar todo el rato, de la misma forma que no es posible evitar que llueva. Cuando acabamos de cargar y de descargar todo el decorado, mis dedos se asemejaban a los de Toby, el manitas cantamañanas. Y lo peor fue que ni siquiera tuve tiempo de comer antes de que empezara el ensayo. Habíamos tardado 3 horas en trasladar el decorado desde el instituto al teatro y no acabamos de montarlo hasta unos minutos antes de que empezara a llegar los otros compañeros de clase. Además, con todo lo que había pasado aquel día, comprenderás que estuviera de un humor de perros. Recité mis textos de carretilla y con desgana, y la señorita Garber no exclamó ni un solo maravilloso en toda la noche. Cuando acabamos, exhibía una inconfundible mirada de preocupación. Pero Jane se limitó a sonreír y le dijo que no se inquietara, que todo saldría a pedir de boca. Sabía que Jane solo estaba intentando ponerme las cosas fáciles, pero cuando me pidió que la acompañara a casa, le dije que no. El teatro estaba en medio del pueblo y para acompañarla tendría que desviarme considerablemente de mi camino. Además, no quería que me vieran de nuevo con ellas solas, pero la señorita Garber había oído la petición de Jane y soltó con firmeza que seguramente yo estaría más que encantado de acompañarla. De ese modo podréis hablar del ensayo, alegó la señorita Garber. Quizás os irá bien hablar de algunos fallos que hay que pulir. En eso de algunos fallos que hay que pulir, sabía que se refería específicamente a mí. Así que una vez más acabé acompañando a Jane, pero ella se dio cuenta de que no estaba de humor para hablar, pues me puse a caminar unos pasos por delante de ella, con las manos en los bolsillos, sin tan solo darme la vuelta para ver si me seguía. Caminamos así durante unos minutos sin dirigirle la palabra. No estás de buen humor, ¿verdad?, preguntó finalmente. Esta noche se notaba que no tenías ganas de ensayar. Te fijas en todo, ¿eh? Solté con sarcasmo sin mirarla. Quizás pueda ayudarte, ofreció Jane. Lo dijo en un tono alegre, lo que me enervó aún más. Lo dudo, refunfuñé. Quizás si me cuentas lo que te pasa. No la dejé acabar la frase. Mira, le solté, al tiempo que me detenía y me giraba hacia ella. Me he pasado el día transportando trastos, no he probado bocado desde el almuerzo y ahora tengo que desviarme a 1,5 kilómetros de mi camino para asegurarme de que llegues a casa sana y salva, cuando ambos sabemos que no es necesario que lo haga. Era la primera vez que le alzaba la voz. Para ser sincero, me sentí más desahogado. Llevaba días con aquella tensión. Jane se quedó demasiado perpleja para replicar y yo continué en el mismo tono. Y la única razón por la que estoy haciendo todo esto es porque tu padre, que encima me detesta, todo esto no es más que una gran chorrada.
¿Cómo desearía no haberme metido en este berenjenal? ¿Hablas así porque estás nervioso por la función? La atajé sacudiendo la cabeza con contundencia. Cuando me sulfuraba, me costaba bastante calmarme. Podía soportar el optimismo y la alegría de Jane solo por un tiempo limitado, y aquel día no era el más adecuado para presionarme excesivamente. No lo entiendes, grité exasperado. No estoy nervioso por la función. Lo único que me pasa es que no quiero estar aquí, no quiero acompañarte a casa, no quiero ser la comidilla de mis amigos y no quiero pasar más tiempo contigo. Te comportas como si fuéramos amigos, pero no lo somos, no somos nada, ni amigos ni nada, ni nada. Solo quiero que todo esto se acabe para que pueda volver a mi vida normal. Jane me miraba cariacontecida por mi ataque de cólera, y para ser sincero, no podía culparla. Entiendo, fue todo lo que dijo. Esperaba que me alzara la voz, que se defendiera, que sacara nuevamente su triste historia a relucir, pero no lo hizo. Lo único que hizo fue fijar la vista en el punto lejano. Creo que en parte quería llorar, pero no lo hizo. Finalmente me alejé con paso airado, dejándola plantada en medio de la calle. Un momento más tarde, sin embargo, oí que también reemprendía la marcha. Permaneció unos 4 metros separada de mí durante el resto del trayecto hasta su casa, y no intentó volver a hablar conmigo hasta que subió la última cuesta. Yo ya había iniciado el descenso cuando la oí gritar: «Gracias por acompañarme, Landon». Parpadeé desconcertado al oír sus palabras. Incluso cuando acababa de comportarme de la forma más ruin posible, labrándole con rencor, ella era capaz de hallar un motivo para darme las gracias. Así era Jane, y creo que en el fondo la odiaba por ello. O mejor dicho, creo que me odiaba a mí mismo. Un paseo para recordar, Nicholas Spark, capítulo 8. La noche de la función el frío era cortante, el cielo estaba absolutamente despejado, sin una sola nube. Teníamos que estar en el teatro una hora antes. Me había sentido fatal durante todo el día por cómo había tratado a Jane la noche anterior. Ella siempre había sido sumamente amable conmigo, y yo sabía que me había comportado como un verdadero cretino. La vi por los pasillos entre clase y clase y sentí el impulso de ir a pedirle perdón por lo que le había dicho, pero ella desapareció entre la multitud antes de que tuviera ocasión de hacerlo. Cuando finalmente llegué al teatro, ella ya estaba allí. La vi hablando con la señorita Garber y con Herbert junto a las cortinas. En el escenario se respiraba un gran ajetreo, todos iban de un lado a otro con nerviosismo, pero Jane parecía estar como aletargada. Todavía no se había puesto el vestido para la función. Tenía que ir de blanco, con un traje vaporoso, para causar un efecto angelical. Sin embargo, todavía vestía del mismo jersey que había llevado en clase. A pesar de mis nervios por cómo iba a reaccionar, enfilé directamente hacia el trío. «Hola, Jane», dije. «Hola, reverendo». «Hola, señorita Garber». Jane se dio la vuelta y me miró. «Hola, Landon», me saludó en un tono cordial. Enseguida me di cuenta de que ella también había estado pensando en la noche previa, porque no me sonrió como solía hacer cada vez que me veía. Le pedí hablar con ella solas y los dos nos apartamos a un lado. Herbert y la señorita Garber nos observaban a escasos pasos, aunque no podían oírnos. Miré alrededor del escenario nervioso. «Siento mucho lo que te dije anoche». Empecé a disculparme. «Sé que probablemente herí tus sentimientos y no tenía derecho a decir lo que dije». Ella me miró a los ojos como si se estuviera preguntando si creerme o no. «¿Hablabas en serio?», preguntó. «No, lo que pasa es que estaba de mal humor. A veces me paso de impertinente». Sabía que en realidad no había contestado a su pregunta. «Entiendo», respondió. Lo dijo del mismo modo que lo había dicho la noche previa. Luego se giró hacia los asientos vacíos de la audiencia, otra vez con aquella mirada triste en los ojos. «Mira, te prometo que te compensaré de algún modo», solté, al tiempo que le cogía la mano. «No me preguntes por qué lo dije, solo me pareció lo más correcto en aquel momento».
Por primera vez aquella noche ella sonrió. Gracias, musitó al mismo tiempo que daba la vuelta para mirarme. Jane. Sí, señorita Garber. Creo que ya va siendo hora de que vayas a cambiarte, anunció la mujer, gesticulando exageradamente con las manos. Tengo que irme, murmuró. Lo sé. Mucha suerte, le deseé. Ya sé que dicen que desear buena suerte a alguien antes de una función da mala suerte. No obstante, lo hice. Ya verás cómo todo sale bien, te lo prometo, concluí. A continuación nos separamos para ir a cambiarnos de ropa. Me encaminé hacia el camerino de los hombres. El teatro era bastante sofisticado, teniendo en cuenta que se trataba de un teatro de pueblo. Disponía de camerinos separados para hombres y mujeres, así que nos sentimos como si fuéramos verdaderos actores en lugar de meros aficionados. Mi traje, que siempre guardaban en el teatro, ya estaba en el camerino. Durante los primeros ensayos nos habían tomado las medidas para poder adaptar el vestuario a nuestras tallas. Me estaba vistiendo cuando Eric entró sin avisar. Eddie también se hallaba en el camerino, poniéndose su traje de mendigo mudo. Cuando lo vio, sus ojos reflejaron puro terror. Una vez a la semana, como mínimo, Eric le gastaba la horrorosa broma del calzón chino, y Eddie abandonó el vestuario disparado como una bala, con una pierna dentro y la otra fuera del traje. Eric no le hizo caso y se sentó en el tocador delante del espejo. A ver, ¿qué piensas hacer? Espetó con una sonrisita maliciosa en los labios. Lo miré con curiosidad. ¿A qué te refieres? Pregunté. A la función, atontado. Supongo que te equivocarás en algunas frases o a propósito o algo así, ¿no? Sacudí la cabeza. No. ¿Piensas cargarte el decorado? Los problemas con el decorado eran el de dominio público. No había planeado hacerlo, respondí estoicamente. ¿Quieres decir que vas a actuar como es debido, sin hacer ninguna trastada? Asentí con la cabeza. No se me había ocurrido hacer nada malo. Eric me miró fijamente durante un buen rato como si estuviera delante de una persona desconocida. Supongo que eso significa que estás madurando, concluyó. Viniendo de Eric, no estaba seguro de si interpretarlo como un cumplido. De todos modos, sabía que tenía razón. En la obra, Tom Thornton se queda maravillado cuando ve al ángel por primera vez. Por eso va con ella por toda la ciudad y la ayuda y le da ese modo comparte la Navidad con los más desafortunados. Las primeras palabras que Tom pronuncia son «Eres preciosa». Se suponía que yo tenía que decirlas como si las sintiera de todo corazón. Era el momento crucial de la obra. Establecía el tono de todo lo que sucedía después. El problema, no obstante, era que durante los ensayos no conseguía abordar la frase. Probablemente la decía como lo habría dicho cualquiera que mirara a Jane, a excepción de Herbert, por supuesto. Era la única escena en la que la señorita Garber nunca había exclamado un típico maravilloso. Así que esa frase me ponía nervioso. Intentaba imaginarme a alguien más en el papel de Ángel para poder decirla con sentimiento, pero con todas las cosas en las que tenía que concentrarme el resultado no era muy bueno. Jane todavía estaba en su camerino cuando se abrió el telón. Aún no la había visto vestida de ángel, pero no pasaba nada. Ella no aparecía en las primeras escenas, que básicamente estaban dedicadas a Tom Thornton y a la relación que mantenía con su hija. La verdad es que no pensaba que me fuera a poner muy nervioso cuando saliera a escena, porque había ensayado mucho, pero el impacto visual fue muy fuerte. El teatro estaba abarrotado hasta los topes, y tal y como la señorita Garber había predicho, había dispuesto un par de filas extras con sillas al fondo de la sala. Normalmente el aforo era para 400 personas, pero en aquellas sillas de más habían por lo menos otras 50 personas sentadas. Además, también había gente de pie apoyada contra la pared, apretujada como sardinas en una lata de conservas.
Tan pronto como salí a escena, todo el mundo se quedó absolutamente callado. Me di cuenta de que la multitud estaba formada sobre todo por las típicas ancianitas con el pelo azulado, las que juegan al bingo y acompañan el almuerzo de los domingos con un cóctel blondie. Mary, aunque podía ver a Eric sentado con todos mis amigos cerca de la fila del fondo, todo aquello me puso los pelos de punta. No sé si entiendes, me refiero a eso de estar frente a tanta gente que esperaba que yo dijera algo. Así que hice todo lo que pude por apartar los temores de mi mente mientras recitaba mis frases en las primeras escenas de la obra. Sally, el portento con un ojo de cristal, hacía el papel de mi hija, porque era la complexión pequeña y actuamos frente al público tal y como habíamos ensayado. No nos equivocamos en ninguna frase, aunque de verdad es que nuestra actuación tampoco fue espléndida. Cuando corrieron las cortinas para pasar a la segunda escena, tuvimos que cambiar rápidamente el decorado. Esta vez todo el mundo participó y no me pillé los dedos ni una sola vez, pues evité a Eddie a toda costa. Aún no había visto a Jane. Supuse que no debía ayudar a Supuse que no debía ayudar a cambiar el decorado porque su traje estaba confeccionado con una tela muy fina y se rompería si se enganchaba con alguno de esos dichosos clavos. Pero no tuve mucho tiempo para pensar en ella. Dado todo lo que teníamos que hacer, de repente la cortina volvió a abrirse y me sumergí de nuevo en el mundo de Herbert Sullivan, paseando frente a varias tiendas y mirando los escaparates en busca de la caja de música que mi hija quería para Navidad. Estaba de espaldas a Jane cuando ésta apareció en escena, pero oí que la multitud exclamaba de forma colectiva con admiración. Me pareció raro que unos momentos antes todo estuviera en silencio y que en cambio de repente hubiera un gran murmullo entre el público que algunos intentaban acallar con los característicos chis. Justo entonces, por el rabillo del ojo, vi a Herbert, que estaba en un rincón del escenario detrás de la cortina. Le temblaba la mandíbula. Me preparé para darme la vuelta y cuando lo hice, finalmente comprendí la reacción del público. Por primera vez desde que la conocía, su pelo de color miel no estaba sujeto en un moño tenso, sino que caía en una sedosa cascada que le acariciaban los hombros, mucho más largo de lo que había imaginado. Llevaba un poco de purpurina en el pelo, que brillaba bajo los focos de una forma luminosa, como si se tratara de un halo de cristal, en contraste con un vaporoso vestido blanco confeccionado especialmente a medida para ella. El resultado era fascinante. Jane no parecía la niña con la que me había criado, ni tampoco la chica adolescente en la que se había convertido recientemente. Lucía un toque de maquillaje, no mucho, solo lo bastante como para realzar la suavidad de sus rasgos. Sonreía levemente, como si fuera la dueña de un secreto muy especial, tal y como sucedía en la obra. Parecía un ángel de verdad. Sé que se me desencajó un poco la mandíbula y me quedé de pie, contemplándola durante lo que pareció un largo intervalo de tiempo, extasiado en silencio hasta que de repente recordé que tenía que recitar una frase. Aspiré hondo y luego lentamente dije: «Eres preciosa». Creo que todo el mundo en la sala, desde las ancianitas con el pelo azulado de las primeras filas hasta mis amigos situados al final de la sala, se dio cuenta de que realmente lo decía de todo corazón. Por primera vez bordé la frase. Un paseo para recordar, Nicholas Sparks, capítulo 9. Decir que la obra fue un éxito tremendo sería quedarme corto. La audiencia rió y lloró, lo que en gran medida era nuestro objetivo. Pero debido a la presencia de Jane, la función se convirtió en algo muy especial, y creo que todos mis compañeros de reparto se quedaron tan gratamente impresionados como yo con el resultado final. Todos exhibían la misma mirada extasiada que yo la primera vez que vi a Jane vestida de ángel, lo que contribuyó a que actuaran con más garbo. Terminamos la primera función sin ningún contratiempo
y la noche siguiente hubo aún más espectadores, por más que cueste creerlo. Incluso Eric se dejó caer más tarde por el camerino para felicitarme, lo que, después de lo que me había dicho, fue una grata sorpresa. Los dos lo habéis hecho fenomenal, dijo simplemente. Estoy muy orgulloso de ti, chaval. Mientras me estaba felicitando, la señorita Garber no dejaba de exclamar ¡Maravilloso! A cualquiera que pasara por allí cerca, repitiéndolo tantas veces que seguí oyéndole, incluso cuando me acosté aquella noche. Busqué a Jane cuando se cerraron las cortinas por última vez y la vi en un rincón con su padre. Él tenía lágrimas en los ojos, era la primera vez que lo vi llorar, y estrechaba a Jane entre sus brazos. Se quedaron abrazados durante mucho rato. Él le acariciaba el pelo y le susurraba, mi ángel, mientras ella mantenía los ojos cerrados. Incluso a mí se me formó un nudo en la garganta. Me di cuenta de que después de todo no era tan malo eso de hacer lo correcto. Cuando finalmente se soltaron, Herbert, orgulloso, se acercó con su hija al resto del grupo y Jane obtuvo una lluvia de felicitaciones de parte de todos sus compañeros. Ella sabía que lo había hecho bien, aunque no dejaba de decir que no entendía el porqué de aquel gran éxito. Se comportaba como de costumbre, con una alegría genuina, pero con aquel aspecto de tan embelezador. Su actitud adquiría un sentido totalmente nuevo. Yo permanecía en un rincón, permitiéndole gozar de un momento de gloria y he de admitir que en cierto modo me sentí como el bueno de Herbert. Yo no podía evitar sentirme feliz por ella, incluso orgulloso. Cuando Jane me vio de pie en el rincón, se excusó educadamente del grupo que la rodeaba y se alejó de ellos. Se detuvo cerca de mí. Me miró a los ojos y sonrió. Gracias, has hecho que mi padre se sienta muy feliz. De nada, contesté sinceramente. Lo extraño fue que cuando lo dijo, me di cuenta de que Herbert se iría a casa con ella, y por una vez deseé tener la oportunidad de ser yo quien la acompañara. El lunes siguiente era nuestra última semana de clases antes de las vacaciones navideñas y teníamos exámenes cada día. Además, tenía que acabar de complementar mi solicitud de ingreso para la Universidad de Carolina del Norte, una actividad que había estado posponiendo a causa de los ensayos. Planeaba hincar los codos durante toda la semana y cada noche, antes de acostarme, centrarme en la redacción. Aún así, no podía evitar pensar en Jane. Su transformación durante la función había sido cuando menos sorprendente y creí que marcaba un cambio en ella. No sé por qué pensé eso, pero lo hice y por ese motivo me quedé extrañado cuando ella se presentó el lunes en el instituto, vestida como de costumbre, con un jersey marrón, las faldas a cuadros y el pelo sujeto en un moño. Solo necesité mirarla una vez y no pude evitar sentir pena por ella. Durante el fin de semana se había mostrado como una chica normal, incluso especial, o por lo menos esa chica había sido mi impresión, pero no sé por qué había dejado que se le escapara la oportunidad de seguir siendo normal. Es cierto que la gente se mostraba más afable con ella e incluso los que antes ni siquiera le dirigían la palabra le dijeron que había bordado el papel en la función, pero desde el primer momento me di cuenta de que su suerte no iba a durar. Es difícil romper con los hábitos forjados desde la más tierna infancia y me pregunté si el resultado final no sería aún peor con Jane. Ahora que todos sabían que podía tener un aspecto normal, podrían incluso ser más desalmados con ella. Quería hablar con Jane sobre mis impresiones, de verdad, pero planeaba hacerlo cuando se acabara aquella semana. No solo tenía un montón de cosas por hacer, sino que además quería disponer de un poco de tiempo para pensar en la mejor forma de abordar el tema. Para ser sincero, todavía me sentía un poco culpable por las cosas que le había dicho durante nuestro último paseo, y eso no se debía únicamente a que la obra hubiera sido un éxito. Tenía más que ver con que a lo largo de las semanas que habíamos estado juntos, Jane siempre se había portado muy bien conmigo, en cambio yo me había portado muy mal.
A decir verdad, tampoco pensaba que ella quisiera hablar conmigo. Sabía que me había visto con mis amigos a la hora del almuerzo, mientras estaba sentada sola en un rincón leyendo su Biblia, como de costumbre, pero no se me acercó. Sin embargo, cuando salí del instituto aquel día, oí su voz a mi espalda. Me preguntó si no me importaría acompañarla a casa, aunque no estaba listo para hablarle de todo aquello a lo que estaba dando vueltas, accedí. Por los viejos tiempos, ya me entiendes. Un minuto más tarde, Jane fue al grano. ¿Recuerdas lo que me dijiste durante nuestro último paseo? Preguntó. Asentí con la cabeza, deseando que ella no hubiera sacado el tema a colación. Prometiste que me compensarías de algún modo, me recordó. Por un momento me sentí confuso. Pensaba que ya lo había hecho con mi actuación en la función. Jane prosiguió. Pues bien, he estado pensando en lo que podrías hacer, continuó sin darme la oportunidad de rechistar, y esto es lo que he decidido. Me pidió si no me importaría recoger los botes de conserva y las latas de café que ella había dejado en algunos establecimientos del pueblo a principios de año. Estaban en los mostradores normalmente cerca de la caja registradora para que la gente depositara el cambio recibido por la compra realizada. El dinero iba destinado a los huérfanos. Jane no se atrevía a pedir donativos directamente a nadie, sino que quería que la gente lo hiciera de forma voluntaria. Según su forma de pensar, esa era la verdadera actitud cristiana. Recordé que había visto los botes en lugares como el Bar Cecil, el Teatro Crown. Mis amigos y yo solíamos echar clips y babosadas cuando la cajera no miraba, ya que hacían el mismo ruido que una moneda al caer en su interior. Luego nos desternillábamos pensando en la trastada que le acabábamos de hacer a Jane. Solíamos bromear sobre qué cara pondría cuando abriera uno de esos botes cuando, esperando encontrar una considerable cantidad de monedas debido al peso, se topara solo con babosadas y clips. A veces cuando a uno lo pillan con alguna travesura que ha hecho, se siente incómodo, y eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Jane vio la mueca de angustia en mi cara. No tienes que hacerlo, dijo, obviamente decepcionada. Solo pensaba que puesto que la Navidad está a la vuelta de la esquina y yo no tengo coche, me llevaría demasiado tiempo recoger todos los botes y... No, la atajé. Lo haré. Tampoco es que tenga muchas cosas que hacer. Así que a eso me dediqué a partir del miércoles, a pesar de que tenía que estudiar para los exámenes y que necesitaba acabar de redactar la solicitud para la universidad. Jane me había entregado una lista con todos los locales donde ella había dejado una hucha. Le pedí prestado el coche a mi madre y al día siguiente comencé por la punta más alejada del pueblo. Había dejado unas 60 latas en total y calculé que necesitaría solo un día para recogerlas todas, comparado con el trabajo previo que ya había hecho ella. Ir establecimiento por establecimiento pidiendo permiso para dejar una de las huchas en el mostrador. Lo mío iba a ser pan comido. Jane había necesitado casi 6 semanas para completar el trabajo. Primero había tenido que reunir 60 botes y latas vacías, y luego solo había podido dejar 2 o 3 cada día, ya que no disponía de coche y no podía cargar con más latas a la vez. Cuando empecé me sentí un poco incómodo con la idea de ser el único voluntario para recoger las latas y los botes, dado que era el proyecto de Jane, pero me recordé a mí mismo que ella me había pedido ayuda. Fui de un establecimiento a otro recogiendo latas y botes y al llegar al final del primer día me di cuenta de que tardaría un poco más de lo que inicialmente había pensado. Solo había recogido unas 20 huchas porque había olvidado un factor básico en la vida en Beautiful. Es un pequeño pueblo como el nuestro. Era imposible entrar en un local y agarrar la lata sin intercambiar unas palabras con el propietario o saludar a algún conocido. No era tan fácil, así pues me tocó sentarme a escuchar alguna que otra anécdota, como por ejemplo alguien que contaba que había conseguido pescar un marlín en otoño, o alguien que se preguntaba por los estudios,
o al dueño del local que decía que necesitaba una mano para descargar varias cajas en el almacén, o quizás a alguien que me pedía mi opinión sobre si debería cambiar de sitio el expositor de revistas y colocarlo en la otra punta de la tienda. Sabía que Jane habría sabido comportarse debidamente en cada una de esas circunstancias e intenté actuar tal y como pensé que ella esperaría. Después de todo, era su proyecto. Para no alargar más mi trabajo, no examiné el contenido de las latas. Simplemente abría una lata y echaba su contenido en otra para reducir el número de huchas. Al final del primer día, todos los donativos estaban hacinados en 2 botes grandes y los subí a mi habitación. Vi varios billetes a través del cristal, no demasiados, pero no me puse nervioso hasta que vacié el contenido en el suelo y constaté que prácticamente todas las monedas eran centavos. A pesar de que no había tantas babosadas ni clips como había esperado, la verdad es que cuando conté el dinero el resultado fue ciertamente descorazonador. Solo había $20 con 32 centavos. Incluso en 1958 eso no era mucho dinero, sobre todo si se tenía en cuenta que tocaba dividirlo entre 30 niños. Sin embargo, no me desanimé, sino que pensé que se trataba de un error. Al día siguiente volví a la carga, recogí varias docenas de latas y charlé con otros 20 propietarios mientras recogía latas y botes. La cantidad total, $23 con 89 centavos. El tercer día fue aún peor. Después de contar el dinero, no podía dar crédito a lo que veía en mis ojos. Solo había $11 con 52 centavos. Esos botes provenían de los establecimientos situados junto al paseo marítimo, donde solían ir los turistas y los adolescentes como yo. Evidentemente no éramos las personas más generosas del mundo. Al ver la ridícula suma total, $55 con 73 centavos, me sentí fatal, sobre todo al pensar que aquellos botes habían permanecido en los establecimientos durante casi un año entero y que yo mismo los había visto infinidad de veces. Aquella noche se suponía que tenía que llamar a Jane para comunicarle la cantidad total, pero no tuve valor para hacerlo. Ella me había confesado su deseo de que aquel año fuera súper especial para los huérfanos y no iba a hacerlo, incluso yo lo sabía. En vez de eso, le mentí y le dije que no pensaba contar el total hasta que los dos pudiéramos hacerlo juntos, porque era su proyecto, no el mío. La verdad me parecía demasiado deprimente. Le prometí que le llevaría el dinero al día siguiente, el 21 de diciembre, el día más corto del año, por la tarde, después de las clases. Solo faltaban 4 días para Navidad. «Es un milagro», exclamó Jane después de contar el dinero. «¿Cuánto hay?», pregunté, a pesar de que sabía la cantidad exacta. «Aquí hay casi $200 con 47 centavos». Me miró a la cara arrebolada de alegría. Dado que Herbert estaba en casa, pude entrar y sentarme en el comedor, y allí fue donde Jane contó el dinero. Había agrupado las monedas con esmero, formando unas pilas que se extendían por todo el suelo. La mayoría eran de 10 y de 25 centavos. Herbert estaba en la cocina, sentado junto a la mesa, escribiendo su sermón, e incluso él giró la cabeza cuando oyó el alborozo en la voz de su hija. «¿Crees que será suficiente?», pregunté con aire inocente. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Jane mientras contemplaba el espacio a su alrededor, sin todavía dar crédito a lo que veía. Ni siquiera después de la función de teatro se había mostrado tan feliz. Me miró directamente a los ojos. «Es maravilloso», dijo sonriendo. Su voz contenía más emoción de la que jamás había oído antes. «El año pasado solo obtuve $70. Me alegro de que este año haya sido mejor», afirmé no sin dificultad a causa del nudo que se me había formado en la garganta. «Si no hubieras dejado esas huchas a principio de año, seguro que no habrías conseguido tanto dinero». Estaba mintiendo, pero no me importaba. Por una vez mentir era lo correcto. No ayudé a Jane a elegir los juguetes.
Supuse que ella sabía perfectamente lo que los niños querrían, pero insistió en que fuera con ella al orfanato en Nochebuena para estar presente cuando los niños abrieran los regalos. Por favor, Lando, me suplicó, y al verla tan emocionada, no tuve coraje para rechazar su invitación. Así que 3 días más tarde, mientras mi padre y mi madre asistían a una fiesta en casa del alcalde, me puse una americana de pata de gallo y mi mejor corbata y enfilé hacia el coche de mi madre con un regalo para Jane bajo el brazo. Había gastado mis últimos dólares en un bonito jersey. Fue lo único que se me ocurrió comprarle. No era exactamente fácil comprarle un regalo a esa chica. Se suponía que tenía que estar en el orfanato a las 7, pero el tráfico en el puente era infernal, hasta casi el puerto de Morehead City, y tuve que esperar a que un buque de carga abandonara lentamente el puerto en dirección al canal. La puerta principal del orfanato estaba cerrada cuando llegué y me puse a aporrearla hasta que al final el señor Jenkins me oyó. Rebuscó entre su juego de llaves hasta que encontró la correcta. Un momento más tarde abrió la puerta, atravesé el umbral propinándome golpecitos en el brazo para zafarme del frío. Ah, eres tú, me saludó con alegría. Te estábamos esperando. Vamos, te acompañaré hasta la sala donde ya están todos reunidos. Me guió por el pasillo hasta la sala de juegos, la misma estancia donde ya había estado unos días antes. Hice una pausa un momento e inspiré hondo antes de entrar. En el interior el ambiente era mejor de lo que me había figurado. El centro de la estancia lo ocupaba un enorme árbol de Navidad decorado con guirnaldas, lucecitas de colores y cientos de adornos dispares hechos a mano. Debajo del árbol, esparcidos en todas direcciones, se elevaban pilas de regalos envueltos en papeles vistosos de todos los tamaños y medidas posibles. Los niños se hallaban sentados en el suelo, formando un gran semicírculo. Por lo visto, se habían puesto sus mejores trajes. Los chicos lucían pantalones azul marino y camisas de cuello blanco, y las chicas llevaban faldas azul marino y blusas de manga larga. Todos tenían aspecto de haberse aseado con esmero para la ocasión, y la mayoría de los chicos iba con el pelo recién cortado. En la mesa junto a la puerta había un bol lleno de ponche y varias bandejas con galletas en forma de árbol de Navidad, espolvoreadas con azúcar verde. Varios adultos se hallaban sentados en el suelo entre los niños. Los más pequeños estaban instalados cómodamente en los regazos de los adultos, con las caritas extasiadas, escuchando un clásico poema navideño. No vi a Jane, al menos no de inmediato. Fue su voz lo primero que reconocí. Era ella quien estaba recitando el poema, y finalmente la localicé. Estaba sentada en el suelo delante del árbol con las piernas cruzadas bajo la falda. Para mi sorpresa vi que aquella noche llevaba el pelo suelto, como en la noche de la función, en lugar de su viejo cardigán. Tan visto vestía un jersey rojo de cuello de pico que acentuaba el color de sus ojos azul claro, incluso sin la purpurina en el pelo ni el vaporoso vestido blanco, estaba deslumbrante. Sin ser consciente de ello, contuve la respiración. Por el rabillo del ojo vi al señor Jenkins que me miraba sonriente. Inspiré y sonreí intentando recuperar el control. Jane hizo una pausa y alzó la vista del libro que sostenía entre las manos. Me vio de pie junto al umbral y acto seguido prosiguió con la lectura. Necesitó otro minuto más para concluir el poema. Luego se levantó y se alisó la falda, rodeó al grupo de niños y enfiló directamente hacia mí. Yo no sabía si ella quería que fuera a su encuentro, por lo que permanecí inmóvil junto a la puerta. El señor Jenkins ya había desaparecido de la sala. Siento haber empezado sin ti, se disculpó Jane cuando finalmente se colocó a mi lado, pero los niños estaban tan impacientes. Lo entiendo, contesté sonriendo sin poder dejar de pensar en lo guapa que estaba. Me alegro de que hayas venido. Yo también. Jane sonrió, me cogió de la mano y me invitó a seguirla. Vamos, ayúdame a entregar los regalos. Pasamos la siguiente hora haciendo precisamente eso. Bueno,
Eso y contemplar cómo cada niño abría su correspondiente regalo. Jane se había dedicado a hacer compras por todo el pueblo. Había elegido varias cosas para cada niño que había en la sala, regalos individuales, algo que nunca antes había recibido. Los niños no solo recibieron los regalos de Jane, tanto el orfanato como el personal que trabajaba allí habían comprado también alguno que otro detalle. Mientras los envoltorios de colores inundaban todo el espacio de la sala, en un desatado frenesí, estallaban gritillos de alegría por doquier. Tuve la impresión de que la felicidad reflejaba en sus caras indicaba que todos los niños habían recibido mucho más de lo que esperaban y no paraban de darle las gracias a Jane. Cuando finalmente las partículas de polvo se posaron de nuevo sobre los muebles y todos los regalos estuvieron abiertos, el ambiente empezó a sosegarse. El señor Jenkins y una señora que no había visto nunca antes se dedicaron a limpiar la sala. Algunos de los niños más pequeños empezaban a quedarse dormidos bajo el árbol. Varios chicos mayores se retiraron a sus habitaciones con sus regalos. Uno de ellos, de camino a la puerta, dio media vuelta al interruptor para atenuar la luz de las lámparas del techo. Las lucecitas del árbol emitían una luminosidad etérea. Mientras tanto, en el fonógrafo que habían instalado en un rincón sonaba suavemente el villancico Silent Night con su lenta melodía. Yo todavía seguía sentada en el suelo junto a Jane, quien sostenía a una niñita que se había quedado dormida en su falda. Debido a la gran algarabía, no habíamos tenido oportunidad de hablar, aunque tampoco fuera algo que nos importara. Los dos contemplábamos las lucecitas del árbol y me pregunté, ¿en qué debía estar pensando Jane? No lo sabía, pero la verdad era que lucía una mirada risueña. Pensé, o mejor dicho, tuve la certeza de que estaba encantada con el transcurso de la velada, y en el fondo yo también lo estaba. Había sido la mejor nochebuena de mi vida. La miré con su cara iluminada por las lucecitas de colores. Estaba más guapa que ninguna otra chica que jamás había visto. Tengo algo para ti, dije al final. Un regalo, quiero decir. Pronuncié las palabras con suavidad para no despertar a la pequeñita y esperé que mi tono enmascarara el nerviosismo en mi voz. Jane se giró hacia mí para mirarme a los ojos y me sonrió con dulzura. No tenías que hacerlo. Ella también mantenía el tono bajo y su voz sonaba casi musical. Ya, pero quería hacerlo. Había dejado el regalo en un rincón, así que me levanté para ir a buscarlo. Luego regresé a su lado con un paquete envuelto con un vistoso papel. ¿Te importa abrirlo por mí? En estos momentos tengo las manos ocupadas. Bajó la vista hacia la pequeña y después volvió a mirarme. No, no tienes que abrirlo ahora, si no quieres. No es gran cosa, alegué al tiempo que me encogía de hombros. No seas tonto, no se me ocurriría abrirlo si tú no estás presente. Para aclarar mis ideas, miré primero el regalo y luego empecé a abrirlo, levantando la cinta adhesiva con suavidad para no hacer mucho ruido. Luego desenvolví el papel hasta que vi la caja. Dejé el papel a un lado, levanté la tapa, saqué el jersey y lo sostuve en alto para que Jane pudiera verlo. Era de color marrón, como los que ella solía llevar, pero pensé que no le iría mal uno nuevo. Después de las muestras de alegría que había visto antes, no esperaba con una gran reacción por su parte. ¿Lo ves? Ya te había dicho, no es gran cosa, me excusé. Esperaba que no se sintiera decepcionada. Es precioso, respondió ella con absoluta sinceridad. Me lo pondré la próxima vez que quede contigo. Gracias. Permanecimos sentados en silencio durante unos momentos. De nuevo me desvié la vista hacia las luces. Yo también tengo un regalo para ti, añadió ella con un susurro. Miró hacia el árbol y yo seguí su mirada. El regalo estaba debajo del árbol, parcialmente escondido por la peana, y alargué el brazo para recogerlo. Era rectangular, flexible y pesaba un poco. Me lo puse sobre el regazo
y lo dejé allí sin mostrar la más mínima intención de abrirlo. Ábrelo, me animó Jane mirándome instintivamente. No puedes darme esto, dije sin apenas aliento. Ya sabía lo que contenía y no podía creer lo que ella había hecho. Mis manos empezaron a temblar. Por favor, me pidió con la voz más gentil que jamás había oído. Ábrelo, quiero que te lo quedes. Desenvolví el paquete despacio. Cuando quité el papel, lo sostuve con cuidado, con temor a dañarlo. Lo contemplé fijamente como hipnotizado, y poco a poco deslicé la mano en el ajado, lomo de piel curtida, acariciándolo con las yemas de los dedos mientras mis ojos se inundaban de lágrimas. Jane se inclinó hacia mí y colocó su mano sobre la mía. Era cálida y suave. La miré a los ojos sin saber qué decir. Jane me había regalado su Biblia. Gracias por todo lo que has hecho, susurró. Ha sido la mejor Navidad de mi vida. Giré la cara sin contestar en busca del vaso de ponche que había dejado en el suelo. El estribillo de villancico llenaba la sala. Tomé un sorbo de ponche intentando calmar la sensación de sequedad en la garganta. Mientras bebía, me había saltado por el recuerdo de todos los momentos que había compartido con Jane. Pensé que el baile de inauguración del curso y lo que ella había hecho por mí aquella noche. Pensé en la obra de teatro y en el aspecto angelical que lucía. Pensé en las veces que la había acompañado hasta su casa y en cómo la había ayudado a recoger los botes y las latas llenas de centavos para los huérfanos. A medida que esas imágenes inundaban mi mente, me fui quedando sin aliento. Miré a Jane. Luego alcé la vista hacia el techo y después miré a mi alrededor procurando mantener la compostura. Volví a mirar a Jane. Ella me sonrió y yo le devolví la sonrisa, sin poder dejar de pensar cómo era posible que me hubiera enamorado de una chica como Jane Sullivan.